Una madre soltera rescata a un millonario atrapado dentro de un autobús abandonado en lo profundo del bosque. El barro cubría sus piernas, su cuerpo frío y frágil como si la vida se hubiera drenado de él. Los ojos cerrados con fuerza, como si ya se hubiera ido. Pero en ese momento, ese encuentro aparentemente casual, se enciende una chispa del destino, cambiando sus vidas para siempre. Esa mañana, el bosque estaba inquietantemente silencioso. Ningún sonido de carretas del pueblo, ni gallos cantando tarde, ni niños quejándose por aperitivos. Solo el suave crujido de las botas de goma de Clara sobre una alfombra de hojas en descomposición y la voz alegre de su hija. «Mira, mami, las hojas caen como lluvia». Clara observó a su hija de 3 años correr delante, agarrando una bufanda de lana suave y agitando una hierba seca como una varita mágica. El sol de la mañana aún no había atravesado el dosel. La luz parpadeaba entre los árboles como el aliento cansado del bosque. «Sofía, más despacio, cuidado con los hormigueros», llamó Clara. No en voz alta, pero con la suficiente firmeza para que la niña se detuviera. Las caminatas matutinas por este trozo de bosque no eran nuevas para Clara. Venía a menudo a recoger leña, buscar setas o encontrar cosas que la mayoría de la gente ignoraba, pero hoy se sentía diferente. No los olores, no los sonidos, algo más. Un vago sentimiento, como si el bosque estuviera ocultando algo. «Hay un coche, mami, uno grande». Zrenia Sofía señaló hacia un espeso matorral. Clara frunció el ceño. Nunca había coches aquí, no había senderos ni caminos. Se abrió paso entre las ramas, dio unos pasos cautelosos hacia adelante y se quedó helada. Un autobús. Su pintura amarilla estaba descolorida, la carrocería oxidada, las ventanas rotas. Yacía medio hundido entre árboles y enredaderas, como si hubiera sido tragado hace años. Pero Clara lo vio de inmediato. Las marcas de los neumáticos eran frescas. Alguien lo había traído aquí recientemente. El cerrojo de la puerta delantera aún brillaba, demasiado nuevo, demasiado limpio para haber estado allí mucho tiempo. Se giró bruscamente. «Retrocede. Espera ahí». Su voz era más cortante de lo normal. Clara rodeó la parte trasera. La puerta trasera estaba entreabierta. La empujó suavemente. Se abrió con un crujido. El aire interior era denso, acre, moho, musgo y algo metálico que le revolvió el estómago. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz aterrizó en la última fila. Un hombre yacía acurrucado allí. Clara dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. No se movía. Su cabeza descansaba contra el cristal roto, un brazo colgando inerte. Ojos cerrados, pelo enmarañado, mejillas hundidas como alguien que no había comido en días. Su ropa estaba desgarrada, sus piernas cubiertas de barro seco. Instintivamente retrocedió. Luego respiró hondo. «Está dormido, pero tiene frío, mami», susurró Sofía desde atrás. En algún momento, la pequeña había subido los escalones. Clara la bajó y la apartó suavemente. Se agachó, extendió la mano, dedos callosos rozando la mano del hombre. Su chaqueta verde oliva crujió suavemente mientras se movía. «Señor», Zrenia dijo en voz baja, sacudiendo su brazo suavemente. Sin respuesta. Presionó 2 dedos en su cuello. Había pulso, débil, pero constante. Su piel estaba fría, pero no azul. Estaba vivo. Clara no preguntó por qué. Sabía que no obtendría respuesta. La forma en que este hombre había sido dejado aquí, abandonado en un autobús cerrado, escondido en lo profundo del bosque, decía más de lo que cualquier historia podría contar jamás. 3 horas después, en una pequeña cabaña de madera en el borde del pueblo, el hombre yacía en una cama vieja. La almohada y la manta estaban raídas, pero limpias. Clara acababa de limpiar sangre seca de su frente, sus ojos fijos en el leve subir
y bajar de su pecho. Al otro lado de la habitación, la pequeña Sofía abrazaba sus rodillas, aferrándose a su conejo de peluche de una oreja. Le susurró a su madre: «¿Podemos quedárnoslo para siempre?». Clara no respondió. Escurrió el paño y caminó hacia la estufa. El fuego crepitaba suavemente, calentando una casa que no había visto a un hombre dentro en mucho, mucho tiempo. Cuando regresó a la cabecera con un nuevo cuenco de agua tibia, su mano se crispó, dedos agarrando la manta. Entonces, con una voz rasgada como papel roto, murmuró: «No, no te acerques a mí». Clara se quedó helada, no por las palabras, sino por cómo las dijo, como alguien perseguido por algo verdaderamente terrible. La lluvia había caído desde la tarde hasta medianoche. Clara estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de té de jengibre que se había enfriado. La lluvia golpeaba un ritmo lento en el tejado de chapa, como alguien que llama desde otro mundo, suave, constante, implacable. La pequeña casa de madera enclavada en el campo estaba tenuemente iluminada por una sola bombilla amarilla. Su brillo se reflejaba en cosas familiares: una silla de madera tambaleante, un reloj de pared que marcaba unos minutos de retraso, una cortina fina rasgada en el borde. Al otro lado de la habitación, el hombre seguía inmóvil, cabeza ligeramente inclinada, labios secos, frente levemente fruncida. Clara había perdido la cuenta de cuántas veces había cambiado la compresa tibia desde que lo trajo a casa. Todo lo que sabía era que cada vez que lo miraba, sentía algo entre preocupación y precaución. En la esquina, la pequeña Sofía dormía plácidamente, con los brazos alrededor de su conejo desgastado. Su respiración tranquila se mezclaba con el suave silbido de la lluvia. Clara se acercó y se inclinó para comprobarlo. Todavía pulso, constante, más cálido que anoche. Mojó el paño, lo escurrió y lo colocó en su frente. Cuando su mano tocó su piel, él se sobresaltó, no violentamente, pero lo suficiente para asustarla, como si, incluso inconsciente, sintiera peligro. Clara no se apartó. Se inclinó en su lugar, observándolo más de cerca. Este hombre no era solo un vagabundo escondido en el bosque, sin olor a alcohol en su aliento, sin la mirada aturdida y vacía de un adicto. En todo caso, incluso en su estado debilitado, había algo sereno, un rostro acostumbrado al control. Se sentó a su lado un buen rato, barbilla apoyada en una mano, no por cansancio, sino por demasiadas preguntas sin respuesta. Finalmente, suspiró, se levantó y apagó la luz, dejando solo el bajo parpadeo de la estufa en la esquina. La mañana siguiente, el cielo seguía gris y pesado. El patio estaba empapado y el aire húmedo se colaba por la puerta. Clara se levantó temprano, hirvió agua, preparó gachas finas. Mientras cortaba jengibre, miró hacia el dormitorio. Todavía dormido. Sofía también, un brazo extendido sobre la cabeza como un gatito acurrucado. 10 minutos después, Clara llevó el cuenco humeante, lo dejó en la mesita de noche y le sacudió la mano suavemente. «Despierta. Hay gachas calientes. Come si puedes». Se movió. Sus ojos se abrieron ligeramente, nublados, agotados. Antes de que pudiera decir más, apartó la mano bruscamente con demasiada fuerza. El cuenco se volcó. Unas gotas salpicaron su piel. «Oye, tranquilo». Clara retrocedió, no asustada, sino cautelosa. Lo miró a los ojos y dijo: «No voy a hacerte daño. Son solo gachas y agua tibia. Eso es todo». La respiración del hombre era superficial, rápida. Su pecho subía y bajaba. Manos apretando la manta. Sus ojos se movieron rápidamente, asustados, alerta. Pero tras un momento se calmó. Su mirada escaneó la habitación. Techo bajo de madera, paredes viejas, una pequeña estufa en la esquina.
Sus labios se movieron, voz áspera. Yo no recuerdo. No sé dónde estoy. El tono de Clara bajó, no suave, sino firme. Esta es mi casa. Estás aquí porque te encontré. Cuando estés mejor, podrás irte. Nadie te retiene. Asintió lentamente, como si asentir fuera todo lo que le quedaba. Ella suspiró. ¿Cómo te llamo? ¿Recuerdas tu nombre? Miró fijamente al suelo, en silencio. Bien, te llamaré Paco. Fácil de recordar. Puedes corregirme cuando recuerdes el verdadero. Colocó el cuenco y un vaso de agua en la mesa. Luego salió, dejándolo con su vacío. Al anochecer, la lluvia había amainado. Sofía se sentó en el suelo a colorear en la parte trasera de un viejo calendario. Clara estaba ordenando ropa de invierno cuando la niña corrió, dibujo en mano. He dibujado nuestra casa, mami. Sonrió y señaló. Esa eres tú, esa soy yo, y ese es el tío Paco. En el dibujo los tres estaban juntos. El hombre del medio era alto, con el pelo despeinado, con barba. Clara apenas miró, lista para seguir adelante, cuando Sofía susurró. Mami, ¿recuerdas ese programa que vimos? ¿Los desaparecidos? Había un hombre que se parecía al tío Paco. Clara se puso rígida. ¿Qué programa? El que tenías puesto mientras cosías. Enseñaban fotos. Se parecía muchísimo a él. Clara no respondió. Solo dijo, ve a lavarte las manos, hora de comer. Cuando anocheció por completo, Clara llevó un nuevo cuenco de gachas a la habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Paco estaba sentado, apoyado en la pared. La luz de la lámpara caía sobre su rostro, pálido, pero más firme ahora. Miró a Clara. Sus ojos ya no frenéticos, sino distantes. Dejó el cuenco, deslizó la cuchara dentro. Come un poco. Lo cogió. Sus manos aún temblaban. Gracias, dijo suavemente, sinceramente, sin intentar complacer. No es necesario, respondió Clara. Ayudo porque puedo, no por lástima. Asintió. No dijo nada más. Se quedó un rato de pie, luego se dio la vuelta para irse. Antes de irse, miró hacia atrás. Alguien como tú, no eres un don nadie, pero tu nombre, o lo que solías ser, no preguntaré, esperaré hasta que estés listo. La estufa parpadeaba, proyectando luz cálida en las paredes. Fuera, la lluvia comenzó de nuevo, tranquila, constante, como susurros en el sueño de alguien que acaba de escapar del infierno y aún no sabía dónde había aterrizado. La mañana siguiente, salió el sol. No un sol abrasador, solo una luz tranquila filtrándose entre las hojas de eucalipto todavía mojadas por la lluvia. El suelo estaba blando, pero ya no empapado. Hojas caídas estaban esparcidas por el patio, como si el bosque acabara de suspirar de alivio después de 3 días de lluvia. Clara abrió la puerta. Aire fresco barrió la casa. Sofía estaba trenzando las orejas de su conejo de peluche, mientras Paco, el hombre que aún no recordaba su nombre, estaba agachado junto al porche, arreglando un grifo que goteaba. Le puso una taza de té caliente junto a él y dijo suavemente, «Bebe esto para calentarte. Las mañanas aquí suelen ser frías». Paco levantó la vista y asintió. No hablaba mucho. No era educado de la manera habitual, pero mantenía una compostura tranquila que no incomodaba a la gente. Clara se sentó en el banco de madera y atrajo a Sofía a su regazo. Tras un momento, dijo suavemente, «Probablemente te preguntes dónde está este lugar». Paco dio un pequeño asentimiento. Clara miró hacia el bosque. Este pueblo se llama Pinar del Bosque. Es pequeño. Se encuentra al borde del bosque, a unas 3 horas de la ciudad más cercana. La gente aquí vive tranquila, cree lo que ve y no confía en lo nuevo. No son malas personas, solo lentas para abrirse. Hizo una pausa por un momento, dejando que Paco asimilara. Soy Clara. Hago trabajos sueltos, remiendo ropa,
Trabajo en el jardín, lo que la gente necesite. Vivo con esta pequeña, Sofía. Su padre se fue antes de que ella supiera decir la palabra papá. Paco no respondió, pero su mirada se suavizó. Clara miró a su hija. Esta es una parlanchina, pero más amable que la mayoría de los adultos. Sofía levantó la vista, radiante. Te vi en la tele. Mami y yo lo vimos el otro día. Las manos de Clara se quedaron heladas por un segundo. Apretó suavemente el hombro de su hija. Ese era otra persona. La tele está llena de ficción. Se giró hacia Paco y ofreció una leve sonrisa. Los niños tienen buena memoria, pero mejor imaginación. Paco dio una leve sonrisa. No molesto, más bien como alguien acostumbrado a que le atribuyan identidades que no reconocía. Desde ese día, Paco se integró tranquilamente en el ritmo diario de Clara. Nadie se lo pidió, pero cada mañana se levantaba temprano, barriendo el patio, secando leña, arreglando la bisagra de la puerta que llevaba descolgada desde hacía temporadas. La forma en que trabajaba, ordenada, limpia, precisa, parecía la de alguien acostumbrado a la disciplina. Sofía se aferró a él como una sombra. Arrastró una silla junto a la suya cada vez que trabajaba. Lo veía limpiar herramientas, le enseñó a tejer hierba y parloteaba sobre los vecinos como si fuera un pariente perdido hace mucho tiempo. Una vez, mientras quitaba óxido de una hoja, Paco de repente se estremeció. Una bocina de camión resonó débilmente en la distancia, no fuerte, pero aguda. Se quedó helado, ojos entrecerrados ligeramente, su espalda tensándose como por reflejo. Con la misma rapidez se estabilizó de nuevo, pero Clara lo había visto. No preguntó. Simplemente se dio la vuelta, abrió el grifo y dejó que el agua corriera sobre el dorso de su mano, sus ojos deteniéndose en algo. No sospecha exactamente. Más bien, una pausa de pensamiento que aún no tenía nombre. Al día siguiente, mientras Clara llevaba a Sofía al mercado, notó que algunas mujeres junto al pozo guardaban un silencio inusual al acercarse ella. Miradas rápidas, susurros a medias. Oí que ha estado en la cárcel. Una voz más baja de lo necesario. Aunque no lo parece, más bien parece gente de ciudad, dijo otra. Clara pasó sin detenerse. Ojos al frente, espalda recta. Sofía preguntó, ¿estaban hablando del tío Paco, mami? Sí, respondió Clara, apenas por encima de un susurro. Siempre se habla de la gente nueva. Esa tarde, el viejo Pedro se pasó. Golpeó su bastón contra la valla de madera. Clara, oigo que tienes un extraño en casa. Pensé en venir a verlo. Paco estaba quitando malas hierbas en el patio. Al oír la voz de Pedro, se levantó, se sacudió las manos y se acercó. Pedro lo estudió de cerca, muy de cerca. «No te pareces a los rumores», dijo Pedro, entrecerrando los ojos. «Aún más fuerte que la mitad de los chicos que contraté la temporada pasada». Paco dio una leve sonrisa. «Solo hago lo que puedo». Clara salió, secándose las manos en el delantal. Arregló el grifo que goteaba en menos de 10 minutos. Pedro levantó ligeramente las cejas, pero sus ojos se detuvieron en Paco. Una breve pausa, como si estuviera intentando recordar dónde había visto esa cara antes. El aire se quedó quieto. No dijeron nada más. «La bomba de mi casa lleva días haciendo ruido», dijo Pedro, cambiando de tono. «Si tienes tiempo, ¿te importaría echar un vistazo?» Paco asintió. «Claro». Clara los miró a los dos, sintiendo que alguien acababa de dar a su hogar un tranquilo asentimiento de aprobación. No con palabras, sino con la aceptación silenciosa de un anciano que había visto mucho. Esa noche, después de que Sofía se durmiera y la estufa aún brillara cálida, Clara lavó los platos. Paco secó un cuchillo que ya había sido limpiado 3 veces. Por un momento, el sonido de sus pasos
resonó por la cocina de madera. Lentos, constantes, como si esta casa que había estado tranquila durante 3 años volviera a la vida con un tipo de sonido que hacía tiempo que faltaba. Clara se detuvo en el fregadero, sus ojos escociendo ligeramente. No por tristeza, ni siquiera por emoción. A veces, la paz también deja a una persona sintiéndose vacía. Al final del día, Clara abrió el armario y despejó una pequeña estantería. Dobló una toalla extra, dejando un espacio vacío. Paco estaba detrás de ella. Vio todo, no dijo ni una palabra. Simplemente dobló su vieja chaqueta y la colocó allí, suavemente, en silencio. Como alguien que una vez había sido abandonado, estaba aprendiendo, por primera vez, a que le dieran un lugar. Esa mañana, el cielo estaba extrañamente despejado. El aire era frío, seco y tranquilo, como si alguien acabara de salir de un largo sueño. Habían caído más hojas. Los árboles en el bosque parecían más delgados, revelando el contorno huesudo del final del otoño. Paco, el hombre que había estado viviendo en la casa de madera de Clara durante casi un mes, se despertó con una sensación que no podía nombrar. No exactamente cansado, no del todo vacío, simplemente extraño. Se quedó frente al espejo más tiempo de lo habitual, mirando su rostro como si intentara reconocer a alguien que solía conocer, pero no podía ubicar. Clara sirvió té, observándolo desde la cocina. «No dormiste de nuevo, ¿verdad?». Paco asintió. «Cuando finalmente me quedé dormido, volví a ver ese autobús. De noche. Alguien llamaba un nombre, pero no era Paco. Se detuvo. Silencio. Clara se acercó y le puso la taza de té en la mano, su voz suave. «Deja que vuelva, pieza por pieza. No fuerces la claridad. La memoria es como las personas. Necesita tiempo para encontrar el camino a casa después de ser herida». Paco la miró. En sus ojos, algo se alivió. Esa tarde, Clara llevó a Sofía a la tienda de comestibles de la señora Marisa, como siempre. Paco los acompañó. Sofía charlaba por el camino, balanceando su conejito de peluche de orejas rotas. El aire en el pueblo estaba más frío. Cuando la gente los vio caminar a los tres, especialmente al hombre alto que iba detrás, los susurros comenzaron. Clara no dijo nada. Apretó más fuerte la mano de su hija, caminando con paso firme, espalda recta. La tienda de Marisa estaba igual, el olor a canela y arroz tostado flotando bajo las cálidas luces amarillas. La dueña cortaba periódicos viejos para envolver pescado seco. «Hace tiempo que no los veo a los tres juntos», dijo Marisa, sus ojos desviándose brevemente hacia Paco. «Este se ve fuerte últimamente». Paco asintió ligeramente, en silencio. Marisa sonrió, luego sacó otra hoja de periódico. Estaba un poco rota. En la portada había una foto descolorida en blanco y negro. Un hombre en traje, de pie en un gran patio, bajo el titular: Víctor Navarro. El hombre que desapareció de uno de los imperios de caridad más grandes del país. Paco la miró, pero esa mirada fue como un puñetazo en el pecho. Su pecho se apretó. Una mano apretó el borde del mostrador. Clara lo vio. Un pequeño movimiento, pero inconfundible. Marisa se rió entre dientes. «Vaya, el parecido es asombroso. Parientes, quizás. El pelo, la frente, los ojos casi idénticos». Clara miró a Paco. Él simplemente negó con la cabeza. Pero sus ojos no habían dejado la foto. «Probablemente solo alguien que se parece a mí». Salió antes de lo habitual. Clara pagó los productos y lo siguió, guiando suavemente la espalda de Sofía con la mano. De camino a casa, el cielo se oscureció de repente. Nubes pesadas, viento fuerte. Clara caminaba en medio. Paco en silencio detrás. Sofía saltaba adelante, brincando sobre los charcos de lluvias viejas. Todo parecía normal, hasta que
Paco se detuvo. Su mano se levantó a la frente. El dolor golpeó como un rayo. Un empujón. El suelo desapareció. Viento aullando. Un rostro familiar, con desprecio. Un susurro, cerca de su oído. Confiaste en la gente equivocada. Luego, oscuridad. Paco se desplomó, su cabeza golpeando el césped al borde del camino. Clara se giró, el pánico aumentando. «¡Paco!». No respondió. Sofía rompió a llorar. Clara se arrodilló a su lado, sacudiéndolo, sus manos temblando. Justo entonces, una camioneta se detuvo. Pedro frenó bruscamente y saltó. «¿Qué pasó? Dios mío. Se desmayó. Ayúdame a llevarlo a la clínica. Sube. Ahora». Las luces de la clínica eran duras. El olor a antiséptico impregnaba el aire. Clara se sentó junto a la cama, agarrando un vaso de agua como si fuera lo único que la mantenía firme. Sofía se había quedado dormida en una silla. Pedro estaba en la puerta, en silencio. Paco yacía allí. El monitor cardíaco pitaba constantemente. El sudor salpicaba su frente. Entonces, sus párpados se crisparon, lento, pero seguro. Clara se inclinó. «¿Puedes oírme?». Parpadeó. Una vez, 2 veces. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Ya no estaban nublados. Eran agudos, claros, fríos como acero recién pulido. Clara se estremeció. Paco abrió la boca ligeramente. «Víctor». Ella inclinó la cabeza. «¿Qué dijiste?». «Víctor Navarro», repitió claramente. El nombre cayó en la habitación, tranquilo, pero helado. Pedro se quedó helado. Clara no respondió. Paco giró la cabeza, mirando el techo blanco, respirando lento pero seguro. «Ahora recuerdo». Clara no dijo nada. Salió tranquilamente de la habitación, aún sosteniendo la chaqueta verde, musgo, que él había dejado el día anterior. El viento en el pasillo del hospital sopló, atrapando el dobladillo de la chaqueta. El cielo exterior se había vuelto de color plomo. La ciudad a su alrededor era desconocida, pero no ruidosa. Clara se quedó quieta un rato. Lo que la llenaba no era exactamente confusión. Era algo que se abría. El hombre que había salvado, una vez pensado que no le quedaba nada, ahora tenía un nombre de nuevo, un pasado, y ella apenas empezaba a pensar en la confianza. Pero la confianza nunca llega a tiempo, cuando la otra persona ya ha empezado a salir de la oscuridad. Dejó el hospital a última hora de la tarde. De camino a casa, las farolas cortaban la ventanilla del coche como finos cortes a través del cansancio en su interior. Todo a su alrededor era lo mismo, pero todo parecía simplemente pasar, sin tocarla realmente. En la mente de Clara, la imagen de Víctor sentado en esa habitación de hospital blanca y austera seguía volviendo, no porque pareciera débil, sino porque, por primera vez, la miró como si estuviera viendo algo que creía haber perdido. Cuando llegó a casa, la oscuridad había cubierto la cresta de la montaña a lo lejos. Clara abrió la puerta. El leve olor a madera quemada de la cocina la recibió. No encendió las luces de inmediato. Por un momento, se quedó de pie en silencio en el porche, como intentando sacudirse la quietud que se había asentado profundamente en sus huesos. Clara preparó té lentamente. El agua silbaba en la tetera de barro, mientras el viento aullaba a ráfagas por las grietas de la puerta. El aire en la casa esta noche se sentía más pesado de lo habitual, aunque seguía siendo la misma estufa de leña, la misma mesa, el mismo paño remendado colgado en la pared. Víctor estaba arreglando sus zapatos afuera. Limpiaba el barro seco con una toalla vieja que Clara le había dado. Sus movimientos eran limpios, deliberados, como si hubiera hecho esto 100 veces, aunque claramente sus manos ya no pertenecían a esta casa. Ninguno de los dos dijo una palabra. Sofía se había acostado temprano. La lluvia comenzó a caer en un suave rocío.
Clara puso una taza de té frente a Víctor. Luego se sentó frente a él. No lo miró directamente, pero su voz era firme. «Así que ahora eres Víctor Navarro». Víctor levantó la vista. Respondió suavemente. «Sí». Una sola palabra, pero dentro había 7 años de esconderse, sobrevivir y casi ser enterrado vivo de nuevo. Clara no preguntó de inmediato. Le dio tiempo. Pero luego dijo: «Ayer en la clínica te vi mirando al techo durante horas sin decir una palabra. Sabía que estabas recordando algo, pero no listo para hablar». Víctor miró fijamente su té. No sabía por dónde empezar. Respiró. «Empieza por la parte que más duele», respondió Clara, ni dura ni apremiante. Víctor soltó una risa seca. No del tipo educado, el tipo de risa que hace alguien después de estar al borde de un acantilado y luego retroceder, no muerto, pero tampoco completo. Lo peor no fue que me empujaran por la montaña, fue recordar en quién confié. Se quedaron allí un largo rato. Entonces Víctor comenzó a hablar, lentamente, sin adornos. «No morí por la caída, perdí la memoria. Arrastrado por el agua, caí en lo profundo del bosque. Un viejo leñador me encontró. Pasé los primeros años como un fantasma, haciendo trabajos sueltos en campamentos madereros, vigilando cobertizos, sin nombre, sin papeles, sin preguntas. Desde el año pasado empezaron a volver fragmentos, nombres, un logo, un fragmento de un video promocional, seguían apareciendo en mi cabeza». Miró a Clara. No debía haber ido a investigar solo. Clara asintió suavemente. «¿Y te encontraron?», Zrenia preguntó. «Víctor, no sé quién exactamente, pero no está lejos de Diego y Marta. Fui atacado en una estación de autobuses. Me dejaron inconsciente. La siguiente vez que desperté fue dentro de ese autobús». Clara preguntó en voz baja. «¿Querían que desaparecieras para siempre?». «Fallaron la primera vez. La segunda, golpearon más fuerte. Quieren que muera lentamente, sin pruebas, sin que nadie me recuerde». Clara cerró los ojos. Su mano se apoyó ligeramente en el borde de la silla, como buscando algo sólido a lo que agarrarse. Afuera, la lluvia se hizo más intensa. El viento aullaba sobre el tejado como voces gritando en el bosque. Víctor apoyó la cabeza en la mano. «No sé quién está detrás de todo esto, pero sí sé una cosa. Si salgo a la luz ahora, si la gente sabe que estoy vivo, moriré una tercera vez». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», Zrenia preguntó Clara. Se quedó en silencio, su mirada fija en la oscuridad fuera de la puerta. Permanecer en silencio, investigar desde las sombras. Esta vez, nadie sabe que estoy vivo, excepto tú. Clara no respondió, pero sus ojos, que ya no eran los de una mujer que albergaba a un extraño, eran ahora los ojos de alguien que acababa de darse cuenta. Estaba de pie junto a un hombre que una vez había sido titular, y que ahora se encontraba en la encrucijada entre la justicia y una venganza que podría no ser segura. Antes de irse a la cama, Clara despejó la mesa. Mientras recogía las tazas de té, hizo una pausa por un momento. «¿Cuánto tiempo piensas seguir desapareciendo?». Víctor respondió sin volverse. «Hasta que encuentre a alguien en quien valga la pena confiar y encuentre al que tiene que caer». Clara asintió. Luego se dio la vuelta para irse, pero añadió, justo lo suficientemente alto para que él oyera: «No olvides, todavía me debes 2 cosas, unas gracias adecuadas y una razón para creer que no estás trayendo una tormenta de vuelta a esta casa». Víctor no respondió de inmediato. Se quedó quieto un largo rato después de esas palabras. No discutió. En cambio, esa noche, abrió un viejo cuaderno y por primera vez escribió la primera línea en tinta roja. «Si muero de nuevo, esta vez será sabiendo exactamente quién me empujó». Y entonces, un pensamiento cruzó la mente de Clara,
mientras estaba sola en la cocina, escuchando la lluvia y viendo la luz del fuego bailar. Hay un secreto devastador enterrado dentro de esa memoria que regresa. Y si lo hay, será suficiente para arrastrarla a ella y a su hija a la tormenta también. Si has llegado hasta aquí, ayuda a Clara a responder ese pensamiento en los comentarios de abajo. Temprano por la mañana, con el rocío aún aferrado a la valla de madera y los pájaros del bosque comenzando sus trinos, Víctor ya estaba levantado. Se puso el abrigo y caminó hacia el pequeño cobertizo detrás del jardín, donde el tío Pedro una vez dijo que había algunas cosas viejas que nadie toca ya. El candado oxidado cedió después de unos hábiles movimientos. Sus manos aún recordaban cómo manejar pequeños mecanismos, no con fuerza, sino con precisión. Cuando la puerta se abrió, el olor a metal viejo y aceite salió flotando. En la penumbra, buscó algo útil. Una vieja radio, aún capaz de sintonizar señales AM. Una caja polvorienta de periódicos financieros y un viejo teléfono móvil con batería extraíble, de los que son casi imposibles de rastrear. Víctor se sentó en el frío suelo de madera, apoyado contra un cajón podrido. Abrió los periódicos, hojeando páginas, marcando líneas con un lápiz. Sus ojos se movían rápido, pero no se perdían nada. Los hábitos de análisis financiero, evaluación de activos y seguimiento de flujos de caja estaban regresando, poco a poco, como si la parte de él que le habían robado estuviera encontrando el camino de vuelta. Cuando Clara se despertó, el cielo había clareado. Sirvió té, encendió la máquina de coser y comenzó un día que parecía como cualquier otro. Pero claramente, algo en la casa se sentía diferente. Víctor entró en la cocina, sosteniendo unos periódicos doblados. «Necesito más datos, documentos antiguos. ¿Hay alguien cerca que guarde periódicos?» Swingió, preguntó, su voz firme, sus ojos buscando posibilidades. Clara pensó por un momento, luego respondió, «Sí, la señora Marisa. No tira los periódicos viejos, los guarda para envolver paquetes. Pero si quieres coger alguno, tendrás que saber cómo hablar con ella». Víctor asintió. «¿Puedo ir contigo?» Clara dudó un poco, luego asintió. «Vamos, pero deja que hable yo primero». La tienda de comestibles de Marisa estaba cerca del cruce, donde el pueblo solía reunirse cada mañana. Cuando los dos entraron al patio, ojos familiares inmediatamente se desviaron hacia ellos. Los susurros se elevaron como hojas susurrando sobre un tejado de chapa. Marisa estaba arreglando papeles debajo del mostrador. Al oír pasos, levantó la vista, se bajó las gafas por la nariz y miró a Víctor sin pestañear. «¿Qué necesitas, Víctor?» «¿Logró?», preguntó, llamándolo por su nombre como si nunca lo hubiera olvidado. Él respondió de inmediato, sin pretensiones. «Necesito periódicos viejos, de los últimos 3 años, relacionados con Corporación Navarro». Marisa miró a Clara por un segundo. Clara asintió. Ella exhaló, tomó un manojo de llaves de una vieja caja de hojalata y dijo, «No te los dejaré llevar, puedes leerlos aquí. Me sentaré y miraré contigo». Víctor asintió. «No espero que nadie me crea. Solo necesito la verdad». Se sentaron en un pequeño rincón detrás del mostrador. Una suave lámpara de escritorio amarilla iluminaba la vieja mesa de madera. Víctor hojeaba cada página, sus manos moviéndose como si hubiera hecho esto miles de veces. El lápiz prestado por Marisa comenzó a marcar nombres. Diego Navarro, CEO reestructurando Navarro tras la desaparición de su hermano. Marta Sierra, la mujer de la filantropía moderna. Elena Vidal, asistente financiera, un nuevo factor en la estrategia de expansión de la Fundación Navarro. Víctor se detuvo en Elena. Sus ojos se detuvieron por unos segundos, luego habló lentamente. «Una vez me recogió en el aeropuerto
La última vez que fui a una reunión en Suiza, llevaba solo unos meses contratada entonces. Marisa dejó su taza de té, negando ligeramente con la cabeza. Pero oí que más tarde la enviaron a manejar viajes de caridad en áreas remotas. Una asistente financiera yendo a la primera línea. Eso suena raro. Víctor no dijo nada. Pero en su mente, las piezas comenzaban a encajar. Al caer la tarde, el cielo permaneció cubierto. Las nubes cubrieron los árboles del oeste y la luz se atenuó rápidamente. Víctor se sentó en su habitación, la puerta ligeramente entreabierta. Sobre la mesa, el viejo teléfono yacía silencioso como una bomba sin detonar. Había insertado la tarjeta SIM, comprobado la batería, pero aún no había marcado. En su mano había un pequeño trozo de papel con el número de Luisa Torres, la persona encargada de su caso de desaparición hace 7 años. Víctor miró los números. Habían pasado 7 años. Nadie sabía si aún trabajaba o había sido obligada a olvidar. No llamó de inmediato. Primero, encendió la radio AM en el cobertizo. Sintonizado en la vieja frecuencia policial, escuchó noticias. Nada. Bien. Luego, se conectó a Internet usando un teléfono secundario, comprobando si el nombre Luisa Torres aún aparecía en los registros policiales locales. Apareció un viejo artículo. La detective Luisa Torres reasignada a la unidad civil en Punto Oeste tras la paralización a mitad de investigación del caso de desaparición de Víctor Navarro. Es real. Sigue siendo la misma persona, pero no suficiente para confiar. Compuso un breve mensaje. Necesito confirmar alguna información. Reúnete conmigo en el lugar donde se paralizó la investigación, sola. No me contactes de vuelta. Lo envió a una bandeja de entrada de correo temporal, uno de los canales muertos que usaba para emergencias cuando era coordinador financiero. 10 horas después, al caer la noche, sonó el teléfono. Un número desconocido. Víctor lo dejó sonar 3 veces antes de contestar. Una voz femenina habló, corta y firme. Detective Torres aquí. Víctor no dijo su nombre. No confirmó. En cambio, preguntó fríamente. El día que desaparecí, ¿qué llevaba puesto? 3 segundos de silencio. Luego la respuesta: camisa de lino gris, abrigo de cachemir negro, reloj Patek, corbata azul, sin alfiler, barro en el talón izquierdo de tu zapato. Víctor cerró los ojos. Asintió. Exacto. Exhaló por primera vez en horas. Soy Víctor Navarro. Necesito reunirme contigo. Acordaron reunirse en una antigua posada, una vez punto de partida de la investigación, más tarde disuelta por razones de personal. Luisa llegó a tiempo. Entró sin palabras innecesarias. Abrigo gris, pelo recogido pulcramente, aspecto cansado, pero ojos agudos. Sacó un expediente de su abrigo. Lo colocó sobre la mesa sin explicación. Luego habló. Una vez intenté elevar tu caso a nivel federal, pero el alcalde Sánchez retiró el expediente de mis manos. Fui reasignada a la unidad civil. El asunto terminó ahí, al menos en papel. Víctor abrió el expediente. Sus ojos permanecieron tranquilos, precisos, inquebrantables. Pero cuando se detuvo en el análisis de transferencia de activos con una firma falsificada, su mano se apretó ligeramente. Luego Luisa sacó una pequeña unidad USB. Aquí. Recuperé una grabación interna del servidor de Corporación Navarro, almacenada en el bufete de abogados. Eliminada 3 veces. Pero quedaron restos. Colocó un pequeño reproductor sobre la mesa. Presionó play. Una voz femenina, fría, tranquila. Mientras la firma parezca correcta, los abogados se encargarán del resto. Víctor no durmió. Toda la noche estuvo sentado en el escritorio, la cálida luz amarilla cayendo sobre las páginas grapadas con líneas de tinta roja. Transferencias de fondos, la cronología del testamento reinstaurado, documentos de poder notarial,
escaneos falsificados. Su mente ya no estaba nublada. Ahora era estrategia. Cada fragmento del viejo sistema, uno que solía controlar, estaba siendo despegado, capa por capa. Y en el centro de todo estaba Elena Vidal. Elena se sentó en la oficina ejecutiva con paredes de cristal de Corporación Navarro, piso 27. El escritorio estaba ordenado, flores frescas, pantalla brillante, todo hablaba de estabilidad, pero su mano temblaba, solo ligeramente. Esa mañana había recibido un sobre sin marcar, sin dirección de remitente, solo una única USB y una nota. Un documento solo es legal si el firmante sigue vivo. No necesitaba abrir la USB para saber lo que contenía. Elena no era tonta. Sabía que la estaban observando. Y peor, no sabía quién la observaba. Sacó su teléfono, lista para llamar a Diego, pero se detuvo. Si Diego lo supiera, ¿qué diría? ¿Protegerla o hacer que desapareciera? Elena se recostó en su silla, sus ojos calculadores, pero teñidos por un miedo que no podía sacudirse. Todo lo que había heredado a través de la lealtad podría desmoronarse con una sola exposición. De vuelta en el pueblo de Pinar del Bosque, el tiempo había cambiado. La lluvia ya no caía en rocío, sino en ráfagas arrastradas por el viento. Clara estaba remendando el cuello del abrigo de un cliente. Sofía dormía en la butaca junto al fuego. Víctor entró por el jardín trasero, el abrigo húmedo, sosteniendo algunos documentos impresos de la ciudad. Dejó los papeles, añadió un tronco al fuego. No dijo nada. Clara lo miró, no con la cautelosa sospecha de los primeros días, sino con un tipo de atención más profunda. Se sentó, sosteniendo la taza de té que ella le había dejado. Ella habló suavemente. No tienes miedo, pero sé que eso no significa que no estés solo. Víctor levantó la vista, sorprendido. Clara no encontró su mirada, siguió cosiendo. Te sientas ahí, rebuscando archivos, enfrentándote a la gente, pero no lo compartes con nadie. No dependes de nadie. Cortó el hilo, dobló la camisa, luego se levantó y puso una mano suave en su hombro. Si llega a juicio, si tienes que enfrentarte a todo un sistema, testificaré. Si necesitas que lo haga. Víctor no dijo nada, pero la forma en que su mano apretó la taza reveló una gratitud callada y dolorosa. Esa noche, el viejo Pedro se pasó. Trajo un saco de patatas cocidas y algo de cecina ahumada. Necesitarán más que verduras con este tiempo, dijo con una risa, sirviendo un poco de aguardiente casero. Cuando Clara fue a la cocina, él se inclinó hacia Víctor y habló en voz baja. Sé quién eres, y no creo que te cayeses de esa montaña por accidente. Víctor lo miró. Sus ojos se encontraron en silencio. Pedro continuó. No puedo hacer mucho, pero si necesitas a alguien que confirme dónde estabas, qué hiciste, diré la verdad. Mis ojos no están ciegos. La tarde siguiente, Marisa trajo la tela que Clara había pedido. Al ver a Víctor arreglando una pata de mesa rota, se detuvo. Dicen que eres alguien importante, dijo. No me importa, solo no hagas daño a Clara ni a la niña. Víctor asintió firmemente. Nunca lo haría. Ella lo estudió por un momento. Luego, como si hablara consigo misma. Alguien que ha sido arrojado de una montaña. No cae fácil la segunda vez. No creo que los débiles sobrevivan 7 años. Luego se dio la vuelta y se fue. Pero sus palabras se sintieron como una declaración. Cayó la noche. Víctor entró en su habitación y abrió su ordenador portátil. Se conectó con Luisa a través de una línea segura. He enviado el archivo de audio. ¿Puedes encargarte? Al otro lado, Luisa respondió secamente. Tengo a alguien en análisis forense digital. Tendrás un informe mañana. Víctor asintió. Luisa hizo una pausa. Luego preguntó, ¿alguna reacción de Elena? Víctor miró la segunda USB en su escritorio.
la que no había enviado. Está esperando a ver si soy una advertencia o una sentencia. Luisa rió suavemente. ¿Y qué vas a hacer? Víctor respondió, su voz más fría de lo normal. Ambos. Clara lo vio salir al porche, mirando el cielo nocturno. Le puso un abrigo ligero sobre los hombros, sin una palabra, sin necesidad de ella. No todo el mundo entiende a un hombre que volvió de la muerte, pero ella entendía lo más importante. No quería que nadie muriera en su lugar nunca más. Mientras tanto, en el piso 27 de una oficina lejana en la ciudad, Elena Vidal se sentó sola bajo su lámpara de escritorio. En su cabeza resonaba el sonido de una puerta llamando. Alguien que aún no había visto, pero que la presionaba de cerca en cada respiración. Una pregunta persistía en su mente. Si Víctor está vivo, ¿quién será el próximo en ser desenterrado? Casi 100 kilómetros de distancia, en Pinar del Bosque, caía una lluvia ligera, una lluvia de fin de año, no demasiado fría, pero lo suficientemente constante como para ralentizar el pueblo un compás. Víctor se sentó en la cocina, agitando suavemente el té de jengibre que Clara le había servido. La casa estaba cálida, iluminada con una suave luz amarilla, con el olor a pasteles recién horneados en el aire. Clara estaba junto a la estufa, secando el pelo de Sofía. La niña acababa de bañarse y el olor a champú infantil persistía. «Tío». Sofía se dio la vuelta, con los ojos brillantes. «Hoy está lloviendo, así que mamá no me hizo salir a aprender el abecedario. ¿Quieres hacer rompecabezas conmigo?» Víctor miró a la pequeña. En sus ojos no había sospecha, ni preguntas sobre su verdadera identidad. Solo confianza, pura e instintiva. Asintió. «Dame 5 minutos. Estoy escribiendo una carta». Clara se giró y sonrió. No dijo nada, pero en su mirada había una fuerza tranquila, diciendo sin palabras, «No estás solo, ya no». Más tarde esa noche, después de que Sofía se durmiera, Clara preparó otra tetera de té. Puso una taza frente a Víctor y se sentó al otro lado de la mesa. «¿Todavía confías en ella?», Zrenia preguntó tranquilamente, sin presionar. Víctor exhaló. «No necesito que Elena sea buena. Solo necesito que entienda. Si vuelve a cruzar esa línea, esta vez caerá con Diego». Clara lo estudió. «¿Y si vuelve a traicionarte?». Víctor bajó la mirada a sus manos. Manos una vez golpeadas, arrastradas por el bosque, aún con cicatrices en el pulgar. «Entonces lo tomaré como algo que merecía, porque una vez confié en ella». Clara asintió y se levantó, pero antes de dejar la mesa, puso una mano en su hombro, sin presión, sin agarre, solo contacto. «Si alguna vez necesitas un lugar donde pararte, para decirle al mundo quién eras realmente, me pararé a tu lado». Víctor se giró. Su mirada se suavizó. No se pronunció ningún agradecimiento, pero su mano se posó suavemente sobre la de ella, durante unos segundos muy reales. Mientras tanto, Elena se sentó sola en su lujoso apartamento. Afuera, las farolas proyectaban largas sombras en el techo. Estaba reproduciendo el audio, el sonido de su propia voz, una línea que una vez pensó que era hermética. «Todo lo que necesitamos es la copia notarial. Él ya no puede confirmarlo». Escuchándola ahora, la línea se sentía más fría que la voz que una vez le había ordenado decirla. De un cajón sacó un paquete de archivos, documentos de respaldo, transacciones internas, la nómina de un abogado privado, fotos del testamento original escrito a mano que Víctor redactó una vez. Luego cogió su teléfono. Envió un mensaje sencillo al número que Víctor había dejado. «Cooperaré. Sin condiciones». En el momento en que lo envió, dejó caer la cabeza sobre el escritorio, sin lágrimas, pero fue como si todo su cuerpo acabara de desprenderse de un peso que la había estado arrastrando
fuera de sí misma. La mañana siguiente, Víctor vio el mensaje. Guardó silenciosamente el teléfono en el bolsillo. Luego, salió al patio trasero. Clara estaba colgando ropa de niños para secar. Al verlo acercarse, inclinó la cabeza. ¿Buenas noticias? Víctor asintió ligeramente. Quizás. Clara no presionó. Le tendió una pinza de ropa. Él la tomó, ayudándola a terminar la colada. El viento soplaba. El sol era suave. No se dijeron palabras. Pero allí, entre dos personas, una vez rotas, algo volvía a levantarse silenciosamente. Y lejos, un hombre se sentó en una silla de cuero, escaneando un informe financiero del cuarto trimestre. Diego Navarro hojeó los documentos. Sus ojos agudos, alerta, pero por primera vez en 7 años, su dedo golpeteaba la mesa fuera de ritmo. Una secretaria entró, murmurando: «Elena se ha tomado un permiso repentino. No está localizable». Diego no dijo nada, simplemente volvió a mirar la pantalla, donde el último titular decía: «Caso Navarro, reabren archivos antiguos. Testigo anónimo comienza a compartir pruebas». Diego apretó los labios. Suavemente: «Víctor, realmente estás vivo, ¿verdad? No todas las guerras comienzan con disparos. Algunas comienzan con una sola mirada que lo dice todo. Esta vez, no hay vuelta atrás». Jueves por la tarde. El sol se puso temprano, pero no fue suave. El viento del bosque soplaba en olas calientes y sofocantes. Todo se sentía cargado eléctricamente. Víctor estaba en el porche, teléfono en mano. Al otro lado, la voz de Luisa era corta pero clara. Ella lo presentó, en persona, firmado y reconocido. Las pruebas son suficientes para acusar a Diego y a todo el sistema detrás de él. Víctor no respondió de inmediato. Miró hacia el bosque, sin alivio, sin triunfo, solo el peso de una realización. El juego había comenzado oficialmente, esta vez sin cortinas donde esconderse. Clara salió, aún sosteniendo una cesta de zanahorias. Lo miró. ¿Está hecho? Víctor respondió suavemente. Ha empezado. En otro lugar, a unos cientos de kilómetros de Pinar del Bosque, en una sala de paredes de cristal inquietantemente silenciosa, Diego Navarro se sentó solo, hojeando un informe interno. Su ayudante de seguridad acababa de salir después de decir: «Nuestra gente en Pinar del Bosque fue ahuyentada. Existe la posibilidad de que Víctor Navarro siga vivo». No se movió. Su dedo golpeó la mesa de piedra negra, sin ritmo. La puerta se abrió. Marta entró y dejó una taza de café. Al ver la expresión en el rostro de Diego, se quedó helada. «¿Qué pasa?» Diego no la miró. Solo murmuró, como para sí mismo: «Si sigue vivo. Entonces, tengo que ser yo quien termine esto». De vuelta en Pinar del Bosque, el sol se había puesto. Sofía jugaba a la fiesta del té imaginaria dentro de la casa, cuando de repente levantó la vista. «Mami, hay un coche negro, aparcado delante». Clara dejó caer la cesta de zanahorias. Víctor corrió afuera. Delante de la puerta había un SUV negro, ventanas tintadas, sin matrícula. Víctor se quedó helado. No necesitaba comprobar. Reconoció esa aura quieta y sofocante, la que seguía a los hombres que mataban sin dejar rastro. «Clara, entra, cierra la puerta». No preguntó. Corrió. Pero apenas había cerrado la puerta principal cuando, ¡crack!, una sección de la valla fue derribada. Víctor se giró, agarrando una barra de metal apoyada contra la casa. Una figura oscura se abalanzó sobre él, rápida y precisa. El primer golpe aturdió a Víctor, haciéndolo tambalearse. Otra patada en las costillas. Se desplomó, sangre goteando de su frente. El hombre se agachó sobre él, lo agarró por el cuello y susurró: «Deberías haberte quedado muerto hace 7 años». Justo entonces, un grito resonó desde la casa. «¡Mami! ¿Está bien el tío Paco?».
La voz de la niña cortó el aire como un cuchillo. No miedo, sino genuina preocupación, amor. Víctor inhaló bruscamente, pero antes de que pudiera reaccionar, un chasquido agudo resonó detrás del atacante. El hombre se giró. Clara estaba allí, sosteniendo el rifle de perdigones de Pedro. No esperó. Apretó el gatillo. ¡Zas! El disparo le dio en el pecho. Aulló. Se tambaleó. Luego huyó hacia el bosque. Víctor jadeó, tumbado boca arriba. Clara corrió, ayudándolo a levantarse. Su agarre del arma no se aflojó. «Un tiro más y vuelves a caer», dijo, temblando, pero firme. Víctor rió, a través del dolor, a través del agotamiento, a través del alivio. El eco del perdigón no se había desvanecido cuando los ladridos estallaron por el camino del pueblo. Minutos después, los vecinos comenzaron a reunirse fuera de la puerta de Clara. Enrique, el mecánico de motos, fue el primero en hablar. «¿Qué pasó? Alguien entró en la casa. ¡Dios mío!». Una anciana se aferró a su hijo, voz temblorosa. Oyó un disparo. «Clara, ¿está bien la pequeña Sofía?». Víctor ya estaba erguido, sangre en la sien, ojos aún entrecerrados por el golpe. Dio un paso adelante, intentando mantener la voz firme. «Nadie está herido, solo un extraño». Huyó. Pedro apareció, con su viejo rifle al hombro, maldiciendo. «Maldita sea. Pensé que tendríamos paz en este pueblo por un tiempo. Nadie derriba una valla en años». Marisa estaba justo detrás de él, rostro tenso. «Somos un pueblo pequeño, pero ahora ha llegado un gran problema». Nadie habló después de eso. El silencio era denso, como barro mezclado con piedra. Los aldeanos miraron a Víctor, algunos curiosos, algunos cautelosos, algunos simplemente evitando sus ojos. Clara dio un paso adelante, colocándose entre él y la multitud. «Este hombre es alguien a quien elegí ayudar. Si alguien tiene algo que decir, que me lo diga a mí». Pedro levantó la cabeza, voz áspera. «Clara tiene razón. En este pueblo, la buena gente se queda. Cualquiera con un problema, que haga las maletas y se vaya». La tensión se alivió lentamente, pero las miradas cautelosas persistieron. Se giraron y se alejaron. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque nadie sabía qué hacer con él. Clara se volvió hacia Víctor, su voz tranquila. «¿Ves? Solo un ataque. Y el pueblo ya no se siente como si les perteneciera a ellos». Víctor no respondió, pero sus ojos ya no solo mostraban preocupación, llevaban vergüenza, culpa. Esa noche, Pedro y Marisa se acercaron. Pedro trajo un botiquín de primeros auxilios, quejándose mientras vendaba la cabeza de Víctor. «La próxima vez que haya una pelea, grita pidiendo ayuda. Todavía tengo un viejo rifle que dispara bien». Marisa puso una olla de sopa en la mesa, regañando. «Que te peguen una paliza y no digas nada. ¿Cómo esperas que alguien le ponga bien la sal a la sopa?». Sofía corrió por la casa, aún agarrando su oso de peluche. De vez en cuando miraba a Víctor y susurraba: «El tío Paco ya está bien». Clara sirvió té. Puso la taza suavemente frente a Víctor, lo suficientemente caliente para beber, lo suficientemente frío para no quemar. La cogió y dijo tranquilamente: «Gracias por no retroceder». Clara respondió simplemente: «No todo el mundo tiene la oportunidad de disparar 2 veces». Se miraron. En los ojos de Clara ahora ya no solo había afecto, sino una elección, un compromiso de protegerlo, sin importar quién hubiera sido o qué hubiera perdido. Cayó la noche. Sofía se durmió temprano, agotada después de un día turbulento. Víctor se quedó a un lado, observando a Clara arropar a la niña, silencioso, sin interrumpir, sin hablar. Solo pensó: «Tengo que protegerlas». Y por primera vez desde aquel accidente años atrás, otro pensamiento siguió: «Tengo derecho a pertenecer aquí».
Cerca de medianoche, Víctor encendió su teléfono y llamó a Luisa. Han atacado. No más esconderse. Envía los archivos al fiscal. Luisa guardó silencio por unos segundos. Luego respondió. De acuerdo, pero prepárate. Una vez que sea público, nadie se quedará detrás de la cortina. Víctor asintió. He vivido en las sombras el tiempo suficiente. Es hora de dar un paso adelante, sin importar el costo. Colgó. El viento se coló por la casa. La cocina estaba cálida. El olor a té de jengibre impregnaba el aire. Clara se apoyó en el umbral, observándolo, sin decir nada, sin preguntar nada. Víctor se puso a su lado. Se quedaron juntos, mirando hacia el bosque. Tranquilos, pero no quietos. Y en otra habitación, donde las luces permanecieron encendidas casi hasta el amanecer, Diego Navarro sostuvo el informe recién impreso. Un titular le saltó a la vista. Fiscalía confirma recepción de expedientes relacionados con la desaparición de Víctor Navarro. Dobló el informe y exhaló lentamente. Marta prepara un plan de escape y un asesinato. Su voz era tranquila, como una hoja recién afilada. La tormenta ya no estaba en papel, y esta vez nadie escaparía si se paraba en el lado equivocado. El cielo aún no estaba completamente claro. El horizonte de la ciudad era de un gris pálido, velado por una fina niebla como una cortina corrida, antes de que un escenario esté a punto de cerrarse. Víctor se sentó en la destartalada habitación de motel que Luisa le había arreglado temporalmente. Sobre la mesa, una camisa de vestir blanca, una corbata oscura y una gruesa carpeta de archivos marcada con pestañas amarillas que sobresalían como púas de puercoespín. No tocó nada de eso. Solo miró fijamente el teléfono sobre la mesa. Vibró. Un número sin nombre. Víctor lo cogió y se lo llevó a la oreja sin hablar. Una voz masculina grave llegó, sin prisas. ¿De verdad crees que estás lo suficientemente limpio como para sentarte en ese escenario? Víctor no dijo nada. Víctor, no quiero que mueras, pero ya lo hice una vez. No me hagas hacerlo de nuevo a esa mujer y a la niña. La mano de Víctor se apretó. Clara, dijo Diego, su voz firme. Y la niña. Dirección de casa, guardería, rutinas diarias, lo tengo todo. Víctor respondió en voz baja, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Si las tocas, no solo te arrastraré a la luz, derribaré el pantano en el que estás parado, sin dejar nada atrás. Colgó. Se sentó un minuto más. Luego se levantó, se abotonó las mangas de la camisa y se guardó un pañuelo en el bolsillo del pecho, bordado con el nombre Paco. Un juicio sin tribunal. Una batalla sin espacio para la misericordia. En Pinar del Bosque, Clara se despertó antes de lo habitual. El cielo estaba cubierto. El viento silbaba a través de la valla. Preparó el desayuno como siempre, sirvió té como todos los días. Pero la cocina se sentía más fría de lo normal. Sofía miró a su madre y preguntó: «Mami, ¿por qué no hay tortitas esta mañana?» Clara se sentó junto a su hija, le alisó el pelo a Sofía, sus ojos distantes. «Porque hoy alguien tiene que pararse ante mucha gente para reclamar el nombre que le quitaron». «¿El tío Paco?» Clara asintió. «Y si alguien intenta asustarlo, espero que recuerde, aquí hay dos personas que siempre creyeron que era real». Tribunal Estatal. Paneles de roble oscuro. La luz del techo brillando como focos de escenario. La tensión era tensa como una cuerda. Aunque solo era una audiencia preliminar, todos los asientos estaban llenos. Reporteros, antiguos, empleados, personas que una vez donaron a la Fundación Navarro, todos aquí para ver si el hombre que se creía muerto había regresado realmente. Diego Navarro se sentó recto, corbata plateada, ojos agudos, como una hoja forjada por el poder. Víctor entró, sin aplausos, pero todas las miradas se volvieron hacia él. Caminó lentamente.
barbilla ligeramente levantada. Sus ojos no bajaron ni eran arrogantes, solo la mirada de un hombre sin nada que esconder. Luisa le hizo un gesto de asentimiento desde la mesa legal. Elena, con el rostro pálido, se sentó detrás, agarrando el borde de su asiento. El juez habló. 3 golpes del mazo resonaron contra las paredes de madera. Primero llegó el testimonio de Luisa, sin emoción, sin adornos, pero cada hecho cortaba como un cincel. El testamento real y el falsificado firmado por Elena, las transferencias de activos realizadas dentro de las 2 semanas del accidente, acuerdos secretos entre Diego y el alcalde Sánchez, una grabación de audio de Marta y Elena discutiendo en un bufete de abogados. Elena subió al estrado. Sus ojos brillaron ligeramente, pero su voz fue clara. Elegí permanecer en silencio. Luego elegí estar con aquellos que creían que yo no era basura. Me equivoqué, pero esta vez elijo quedarme. Nadie en la sala se atrevió a respirar. Diego apretó silenciosamente los puños. Víctor fue el último en hablar. Comenzó lentamente, como contando una historia, no para convencer, sino para recordar. Solía ser un hombre que lo tenía todo, pero nadie con quien compartirlo. Luego me convertí en alguien a quien nadie recordaba, pero a quien solo se le hizo una pregunta. ¿Tienes hambre? Esa pregunta me mantuvo vivo. No estoy aquí para derrotar a Diego. Estoy aquí porque no permitiré que ningún niño crezca con su nombre roto por alguien y luego le digan, cállate. Nadie te creerá. Esa línea nadie la escribió, pero todos la oyeron. Y luego, silencio. Como si la verdad no necesitara aplausos. Solo que nadie vuelva a apartar la mirada. 3 días después, se emitió una orden de detención para Diego y Marta. Elena recibió una sentencia reducida como testigo oficial. Luisa fue reincorporada como investigadora federal principal. Víctor rechazó todas las ofertas para regresar a cualquier puesto. Dejó solo una breve nota. No necesito el asiento de vuelta. Solo necesito una pizarra, tiza y unos cuantos niños con suficiente esperanza para volver a aprender. Aprendent de Cres, LLR abecedario. Pinar del Bosque, finales de primavera. La luz del sol se extendía suavemente por el pequeño campo. Los vientos del bosque se colaban por las cortinas sueltas. El viejo autobús, donde Víctor había sido abandonado, ahora estaba pintado de un cálido amarillo miel, adornado de blanco, con cristales transparentes. En su costado, letras audaces decían: Aula Pinar del Bosque, donde la memoria comienza de nuevo. Pedro estaba junto al autobús, aplicando la última gota de pintura. Clara ajustaba la estantería. Los niños esperaban, zumbando de emoción, cada uno sosteniendo algo: un cuaderno desgastado, un estuche viejo, o simplemente sus pequeños corazones ansiosos. Víctor estaba en la puerta, saludando a cada niño mientras subían. Algunos no habían hablado palabra en 2 años. Algunos habían abandonado después de una pelea. Pero todos ellos, al ver a Víctor, se detuvieron un segundo, como si supieran: este era alguien que no los abandonaría. Clara estaba detrás de él. Puso una mano suavemente en su hombro. «Está hecho», dijo. No se necesitaba más. Víctor la miró. Luego miró a Sofía, abrazando su osito de peluche, piernas balanceándose, sentada en la primera fila. Ella lo miró y sonrió como la primera luz de primavera. Él asintió ligeramente, su voz profunda. Ahora realmente comienza. Esa tarde cenaron en el porche. El aire estaba fresco, la brisa ligera. Pedro contó historias de su juventud, una vez huyendo por salir secretamente con la hija del panadero. Marisa se quejó de que la sopa estaba sosa. Luego se comió 2 cuencos. Sofía chupaba su cuchara, riendo incluso cuando no entendía del todo las historias. Víctor no dijo nada.
Sus dedos tamborilearon ligeramente en su taza de té. Nadie se dio cuenta, pero en sus ojos había una profundidad tranquila, como alguien que sabía que finalmente estaba vivo de nuevo, después de un largo y oscuro sueño. Y luego sonrió, no ruidosamente, sino de verdad. Cayó la noche. Víctor echó un vistazo a la habitación de Sofía. Estaba dormida, aún abrazando su oso, labios moviéndose suavemente en un sueño. Le subió la manta hasta el pecho. Sus movimientos lentos, suaves, como si temiera perturbar algo sagrado. Clara estaba en el umbral. No entró, solo susurró, apenas lo suficientemente alto para que él oyera. Si hoy elegiste el perdón sobre la venganza, entonces creo que ya habías ganado antes de entrar al tribunal. Víctor no se giró, pero sus hombros temblaron, solo ligeramente. La mañana siguiente, Sofía se despertó, abrazando su oso, y corrió al porche. «Tío Paco, volvemos a dar clases hoy». Víctor se agachó, la cogió en brazos. Su pelo olía a sol. Respondió cálidamente: «Mañana, pasado mañana, y muchos más días por venir». El autobús rodó por el camino del pueblo. Se levantó polvo detrás de él. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Dentro, los niños reían y charlaban. Víctor se sentó en el asiento delantero del pasajero, su mano descansando sobre la de Clara. No agarrando, no apretando, solo un toque que decía: «No me voy de nuevo». En el espejo retrovisor, Víctor se vio a sí mismo, sin corbata, sin focos, sin presentaciones llamativas. Solo un hombre, finalmente permitido quedarse, ser llamado por su verdadero nombre. Y en su corazón, una pregunta resonó suavemente. No una que buscaba respuesta, sino una que se sentía como una promesa. Si alguien una vez olvidado puede ser reescrito, entonces, ¿quién de nosotros no merece un nuevo comienzo? Una tarde sin viento. El sol no abrazaba, solo derramaba su última luz dorada sobre los campos madurando. Víctor sostenía la mano de Sofía en su izquierda, la de Clara en su derecha. Los tres caminaban por el estrecho sendero entre los arrozales, donde los grillos habían comenzado a cantar bajo la hierba. La brisa agitaba sus ropas. Las cosechas se inclinaban, como si se inclinaran ante un viejo amigo. Víctor se detuvo en un claro cerca del borde del bosque, donde una vez había vagado, sin saber quién era. Se giró hacia Clara, su voz profunda, cálida. «Ese día, cuando tocaste mi mano en ese autobús oxidado, no recordaba mi nombre, no sabía mi casa, pero recordé una cosa muy claramente». Clara lo miró, suave. Víctor la miró a los ojos y sonrió. «Me preguntaste, ¿tienes hambre?». Nadie me había preguntado eso. Nadie había mirado a alguien como yo con una pregunta tan amable. Se arrodilló. Sofía estaba a su lado, ojos bien abiertos. Víctor sacó un anillo que había guardado escondido durante mucho tiempo, esperando a alguien verdaderamente digno. Un anillo con una piedra que brillaba como una tarde sin viento. «¿Quieres caminar conmigo? Esta vez como Víctor, ya no perdido, ya no huyendo, solo un hombre eligiendo quedarse». Clara no dijo nada. Simplemente asintió, como lo había hecho cuando le abrió su puerta, cuando lo atrapó al caer, cuando eligió creer en él, antes de saber quién era. Sofía gritó: «¡Di que sí, mami!». Todos rompieron a reír. Víctor se levantó y los abrazó a ambos. La boda tuvo lugar una semana después, allí mismo en el pueblo, sin vestido extravagante, sin celebridades, sin cámaras. Clara llevó un vestido blanco que cosió ella misma, sencillo, perfecto. Víctor llevó una camisa de vestir con las mangas remangadas. Pedro actuó como testigo, con los ojos llorosos. Marisa trajo una cesta entera de pasteles, compartidos con todos. Los aldeanos pusieron sillas de bambú, mantas de picnic, trajeron flores silvestres, panes e incluso una vieja armónica
para que los niños tocaran la primera melodía. Nadie mencionó que Víctor solía ser millonario. Nadie mencionó a Diego. Todo lo que vieron fue a un hombre que había ido tan lejos solo para volver a casa, y a una mujer lo suficientemente valiente como para traer de vuelta a un alma perdida. A mitad de la ceremonia, la pequeña Sofía corrió y abrazó a Víctor fuerte delante de todos. Por primera vez, gritó en voz alta, «¡Papi!». Víctor se quedó helado, luego se agachó, la abrazó, labios apretados, pero sus ojos revelaron todo. Clara lo miró, susurró, «¿Todavía recuerdas el día que te salvé?». Víctor asintió. Su respuesta fue suave, sin embargo, más pesada que cualquier discurso. «No lo he olvidado, porque ese fue el día en que nací». De nuevo. Nadie se fue temprano ese día. Se quedaron hasta el anochecer, hasta que las primeras luciérnagas se encendieron como pequeñas estrellas de la tierra. La risa resonó por el bosque, y en algún lugar, algo muy viejo, muy profundo, finalmente fue reparado. No por dinero, no por poder, sino por confianza, por amabilidad. Unos días después de la boda, renovaron oficialmente la vieja casa, convirtiéndola en un hogar con vida, belleza y el olor de una familia de 3. Gracias por caminar con nosotros hasta el final de este viaje. Gracias por creer que en un mundo que puede ser frío, la amabilidad nunca pasa de moda. Que a veces una simple pregunta como ¿tienes hambre?, puede salvar una vida. Te deseamos a ti, que escuchaste esta historia, suficiente luz para seguir adelante, suficiente calidez para vivir con amabilidad y suficiente coraje para creer en las cosas buenas. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, lo que sea que hayas pasado, te mereces un nuevo comienzo. Y si necesitas uno, entonces este es el momento.